Bueno, hace mucho tiempo que los partidos políticos dominicanos que han contaminado tantas cosas están también contaminando a los gremios profesionales. Eso no es nuevo, eso es bastante viejo, pero no por viejo deja de seguir siendo nocivo y últimamente eso se ha extremado. Traigo este tema porque el senador Euclides Sánchez, La Vega, Partido de la Liberación Dominicana, que es el secretario de Asuntos Profesionales del PLD, acaba de proclamar que su partido, el PLD, ha ganado casi todas las elecciones en los gremios profesionales, excepto el Colegio Médico, y que después las ha ganado todas. No hace mucho que hubo unas elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas, que lo dirigía Olivo de León y ahora lo dirige Adriano de la Cruz. Entonces, el PLD tiene la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y varias más. Los partidos de oposición también tratan de controlar los gremios. Por ejemplo, en estas elecciones del Colegio de Abogados, tenían a dos que se disputaban, estaban divididos. Pero además, el presidente del Colegio de Abogados reelecto había llegado apoyado por el PRM. Sí, se volteó. Y ahora se fue con el PLD y volvió y ganó. No, siendo presidente del Colegio de Abogados, cambió de propuesta política, lo cual es lamentable, porque se supone que dentro de esos gremios lo que debe haber es una clase que se asocia, una clase profesional que se asocia y que a través de esa sombrilla del colegio tiene a unos representantes que defienden los derechos de esa clase profesional, no los intereses político-partidarios de las personas que están ahí dentro. Ahí debería recibirse a todo el mundo, porque lo que debe primar es el interés de la profesión. Bueno, los intereses de los agremiados. Exactamente. Vaya, un presidente de un gremio que lo puso el partido porque le dio su apoyo, por ejemplo, lo de las elecciones del Colegio de Abogados, no se había visto un despliegue de recursos como el que hubo ahora. Entonces, obviamente, un partido que esté en el gobierno, que usa los recursos a manos llenas, pues gana y ganará. Poco tiene que no tiene el Colegio Médico. Entonces, ¿qué pasa? Que ese presidente puesto por el partido, ¿qué intereses va a defender? Los del partido, no de los agremiados. Eso es lógico, eso se cae de la mata en cualquier gremio. Ahora, en el de los periodistas, con mucho más razón hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el único problema que tienen el gobierno y los gremios son las reivindicaciones, las condiciones de trabajo. Si los maestros quieren que les paguen mejor, los médicos quieren que les paguen mejor, los agrónomos también quieren que les paguen mejor. Ese es el tema. Ahora, en el caso de los periodistas, hay un tema mucho más profundo que ese, y es cuando una autoridad con esa vocación al silencio que demuestran muchas autoridades y muchos políticos, que lo que quieren es silencio, que no se hable, que no se digan las cosas, cuando sea aquí, en la capital de la República, o sea, en el último pueblecito de este país, una autoridad tenga un conflicto con la prensa, el partido va a defender a los periodistas que sean impedidos de realizar su labor o que sean agredidos, o va a defender los intereses del partido de gobierno. Se dice el colegio.
Entonces digo, el partido va a defendernos, el colegio sí va. Bueno, el partido, porque es el partido. Bueno, sí. ¿Es el colegio o es el partido? Lo puso el partido. Ya, sí, claro. La organización se llama Colegio Dominicano de Periodistas. Ahora, dice el secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales del partido que ellos fueron los que pusieron esa directiva que ganó. Lo dicen ellos. Yo no estoy, si fuera un rumor, yo no estuviera hablando de eso aquí. Entonces, precisamente Olivo de León, el expresidente que buscaba la reelección, dijo que Euclides Sánchez acaba de confirmar lo que él había denunciado durante la campaña, sobre que había denunciado injerencia del partido de gobierno en las elecciones del Colegio de Periodistas. Entonces, lo cual calificó como un abuso de poder. Entonces, el nuevo presidente del Colegio de Periodistas, Adriano de la Cruz, calificó las declaraciones de Euclides Sánchez como declaraciones ligeras. Yo no sé qué quiere decir con ligeras, porque si lo iba a desmentir hubiera dicho miente que eso es mentira, exactamente, pero que sean ligeras o sea un poco más pesadas, o yo no sé cuánto pesan, pero pesan bastante, porque el hecho de que el que dirige eso en el partido diga hemos ganado todos estos gremios, incluye ahí el Colegio de Periodistas. Entonces, yo no sé cómo va a actuar, a lo mejor actúa bien, pero yo no sé cómo va a actuar el presidente y toda la directiva nueva del Colegio de Periodistas frente a un abuso de poder contra la prensa, lo cual ha venido ocurriendo. No digamos que es una situación masiva, omnipresente, pero ha habido casos preocupantes. Entonces, su mismo líder justificó, incluso ante la OEA, una agresión a unos periodistas. Entonces, Adriano de la Cruz negó que el gobierno o los partidos políticos tengan control del Colegio de Periodistas, porque dice él que no tienen capacidad para controlar grupos ni gremios. Vamos a ver si de verdad no tiene capacidad. Primero, alguien que según se publica lo apoyó, que lo ayudó a ganar, que es Rafael Núñez, que fue un eficiente director de prensa en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, proclamó en una oportunidad como un éxito, lo mismo que está haciendo ahora Euclides Sánchez, proclamó como un éxito que el gobierno contaba con el más impresionante cuerpo de comunicadores reunidos jamás. Y hablaba de miles de comunicadores. Entonces, Adriano dice que ni el gobierno ni los partidos controlan el Colegio de Periodistas porque no tienen capacidad para controlar grupos ni gremios, pero quien lo ayudó, o uno de los que lo ayudó, se jactó públicamente del impresionante cuerpo de periodistas que tenía el gobierno. Entonces, que no solamente tiene periodistas, dicho sea de paso, sino una legión de interactivos, que son personas con un sueldo para que se ocupan única y exclusivamente de llamar a los programas para dar la impresión de que el pueblo está opinando, que apoya al partido, que apoya a este, que apoya a aquel, y que critican, por ejemplo, la Marcha Verde. Entonces, esos son interactivos pagados. Entonces, y vamos a ver si es cierto que ningún partido tiene capacidad para controlar los gremios. En Vanguardia del Pueblo, ustedes lo pueden buscar en Google, el partido, el PLD, informa sobre la captación de los gremios y está organizando una organización que los agrupe a todos, además. Una federación de asociaciones. Tendremos un CONATRA o un... Oye, ¿cómo se llama?
Federación de Profesionales de la República Dominicana. Y dicen ellos que tendrá jurisdicción nacional. Te lo voy a leer tal y como lo publica Vanguardia, porque es Euclides Sánchez de nuevo el que lo dice. Dice Vanguardia del Pueblo. Profesionales de distintas ramas, miembros y dirigentes del PLD, se aprestan a dejar constituida la Federación de Profesionales de la República Dominicana con jurisdicción nacional. La información fue dada por el senador Euclides Sánchez, titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, y Bernardino Pichardo, coordinador de ese órgano de trabajo, en declaraciones ofrecidas a la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, que se publica una reseña en Vanguardia del Pueblo. La mayor cantidad, y cita entre comillas, la mayor cantidad de asociaciones, colegios y gremios profesionales de mayor incidencia en la vida pública están siendo dirigidos por miembros y militantes del Partido de la Liberación Dominicana, apuntaron los dirigentes, con lo que explican sus intenciones de constituir una federación que los agrupe. Añade que la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del partido está en permanente activismo y que se reúne de forma ordinaria todos los lunes en la Casa Nacional del PLD, desarrollando una agenda sobre la situación de los gremios y asociaciones y tratando también los temas nacionales. En las reuniones se hacen evaluaciones correspondientes a los diferentes gremios y se toman las acciones para tener presencia significativa de esas organizaciones, cumpliendo así con un mandato estatutario del PLD. Sí, ellos se reúnen todos los lunes y analizan, tratan, comentan y hacen planes sobre cada uno de los gremios profesionales del país. Porque una cosa es, Uchi, que dentro de una organización política se organizan estructuras relacionadas con los diferentes, con los profesionales de diferentes áreas, los abogados, los médicos, y que a su vez incluso se conviertan en un órgano consultivo de la misma organización política para saber cómo están, qué es lo que buscan. Y digamos que como militantes o como simpatizantes de esa estructura política incluso tendrán derecho a organizarse de esa manera para hacer, para tener cierto nivel de incidencia dentro de la estructura política. Eso es una cosa. Y otra, el hecho de que se promueva que un partido político gobierna o domina un gremio como el Colegio Dominicano de Periodistas, con el que estoy totalmente de acuerdo con usted con la preocupación que genera ese tipo de declaraciones, el Colegio de Abogados, el CODIA. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, además de estar creadas como sindicatos o como asociaciones que agrupan a esos profesionales para defender los derechos de las personas que están bajo esa sombrilla, también en los países donde esas estructuras se respetan, se convierten en un órgano consultivo para temas relevantes de la nación, y es lo que, la situación que se da en este país es lo que permite ver, por ejemplo, que hace varios años un expresidente del Colegio Dominicano de Abogados se atreviera a firmar un documento donde indicaba que el doctor Leonel Fernández, bajo la Constitución del 2010, se podía reelegir, dándole una vuelta y retorciéndole el rabo a el documento para que se pudieran acomodar las palabras y de esa manera decir que no había ni siquiera que modificar la Constitución para que el doctor Leonel Fernández se reeligiera. En un país que se respete, el Colegio de Abogados hace una consulta y emite un documento donde una constitución como esa se dejaría bastante claro que si no había modificación a la constitución no había forma de una reelección consecutiva. Pero claro, el presidente de ese entonces era cercano al doctor Leonel Fernández. Claro. Está el caso del CODIA. Con las situaciones que hemos tenido recientemente de escuelas, las extorsiones a través de la OISOE a ingenieros y arquitectos. Escuelas que se han construido, escuelas que se han construido con deficiencias. ¿Qué es lo que se necesita? Un CODIA fuerte que represente los intereses de sus ingenieros y arquitectos y que esté delante en cada una de esas dificultades, pleitos, juicios que se presenten a partir de lo que se ha denunciado masivamente entre los ingenieros y arquitectos. Entonces, la relevancia que tiene el mantener separado de la estructura político-partidaria a estos gremios está relacionado
no solamente con la defensa directa de los intereses de esos profesionales, sino que para temas de discusión a nivel nacional se necesita que se comporten como profesionales de un área para defender los derechos de la patria, de la mayoría de los dominicanos. No recuerdo si cuando el arquitecto David Rodríguez se suicidó en un baño de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por todo lo que le estaban haciendo. No recuerdo si el CODIA dijo algo. ¿Tú recuerdas si el CODIA dijo algo? Si salió en defensa, no solamente si salió a denunciar la situación que estaba padeciendo el arquitecto Rodríguez, sino si salió también a defender a los demás profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que estaban en la misma situación. Yo no recuerdo. La verdad es que no me atrevería a decir que no lo hicieron. No, sí, por eso yo digo que no recuerdo que haya visto, porque no puedo decir, a lo mejor salió una notica por ahí en algún sitio. Sí, de acuerdo a ingenieros y arquitectos que se acercaron a este programa, como a muchos otros, para denunciar de manera particular la situación por la que estaban atravesando. Pero no el gremio. El hecho de que se destapara esa cantidad de denuncias de manera individual o por pequeños grupos de ingenieros y arquitectos, indicando que estaban bajo la misma situación que ahogó y que llevó a tomar esa decisión al arquitecto Rodríguez, te indica que no se sentían representados en el CODIA, que no veían en el CODIA la organización o la institución que podía hacer una reunión, debatir esto y plantarse frente al Estado y frente a lo que estaba ocurriendo. O sea, es que si hubiera operado de manera adecuada, e insisto, no recuerdo la posición del CODIA después del suicidio del arquitecto Rodríguez. Ahora, si hubiera operado como un órgano donde los arquitectos e ingenieros se sintieran realmente representados, probablemente eso no hubiera ocurrido. Porque la cantidad de casos que conocimos después del suicidio del arquitecto te indica a ti que había un problema de fondo desde hacía muchísimo tiempo. Es más, que hay deudas viejas, pero relacionadas con el caso de la OISOE. Teníamos múltiples. Y toda esta política de captar los gremios profesionales no es una política solamente del partido como organización, sino que lo es de las dos facciones. Porque fíjense qué interesante. Euclides Sánchez, el secretario de ese organismo que se dedica a captar los gremios profesionales, ¿cómo se llama? Proclama que ellos han captado, que han ganado todos menos uno los gremios profesionales. Pero en el caso del Colegio de Periodistas, el que dice la prensa que respaldó al actual presidente del colegio es un hombre de la confianza de Leonel Fernández. Es decir, que lo hace el partido como partido y lo hacen las facciones como facciones también. La verdad es que uno no quisiera estar en los zapatos de un periodista de Fantino, de La Bomba de Cenoví, de Miches o de cualquier otro punto de este país, y que un caciquito local, una autoridad local, trate de violarle sus derechos, porque entonces va a ser difícil que si apela a su gremio profesional para denunciar cualquier atropello contra la libertad de prensa o contra el derecho de los ciudadanos a la libre información, entonces un colegio, un gremio del partido de gobierno lo va a defender, va a denunciar las prácticas de silencio, va a respaldar a los periodistas, a los comunicadores que se vean compelidos, amenazados, hasta agredidos. ¿Lo va a defender?
si piensa que eso va a perjudicar la imagen del gobierno de su partido, ¿qué pondrá por encima? ¿Qué pondrá por delante? Si están, como dice Euclides Sánchez, puestos ahí por el partido. Sobre eso hay que pensar profundamente.